Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos todos, todas. La verdad es que nos da mucho gusto compartir este momento con ustedes, sobre todo en esta conferencia que le hemos titulado Del dolor a la esperanza, cómo sanar un duelo. Y lo que buscamos es esto, ¿no? De conocer un poquito más sobre lo que es el duelo y, y bueno, sobre todo en estos tiempos que muchas veces lo que hemos comentado por aquí con Rosy, la tanatóloga que ahorita nos va a platicar, es que a veces es como un tema tabú, ¿no? O sea, a veces nos da temor o no sé, no se quiere hablar sobre el duelo, ¿no? Y la verdad es que todos creemos, todos de alguna otra manera estamos, podemos pasar, ¿no? Por una pérdida, ¿no? Y bueno, hay una frase que encontré que dice, el amor que hemos sentido y el amor que hemos dado nunca se pierden. Lo dijo Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y yo creo que esto es parte de lo que vamos a ir viendo en esta conferencia. Y bueno, pues sin antes nuevamente darles la bienvenida a los que se están conectando nuevamente ahorita por aquí. Y bueno, pues tenemos a nuestra invitada especial, quien nos va a impartir esta plática, esta conferencia. Ella es la doctora Rosa Isela Domínguez Reyes. Y bueno, así de manera general, bueno, ella es médico especialista en anestesiología, tiene maestría en tanatología y un diplomado de tanatología clínica, logoterapia y cuidados paliativos. Sí, también pertenece al Colegio de Anestesiología, posgraduados en tanatología y a la Fundación de Cuidados Paliativos. Entonces, bueno, ella es la doctora Rosy Isela y bueno, pues le cedo la palabra, bienvenida y bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, también a comentarles, mi nombre es Rod Garcés y bueno, estamos impulsando justamente con Rosy, nuestra tanatóloga, pues este tipo de charlas, esta conferencia que hoy nos va a impartir. Te dejo la palabra, Rosy. Gracias, Rod, por la presentación. Y primero también les doy la bienvenida a todos y que agradezco que se estén dando este espacio de flexibilidad porque esto que hoy Rod me invita, me encanta porque me abre a esa cuestión de ambos, de esa vocación de utilidad para abrir esas ventanas de oportunidad, de crecimiento personal también. Y efectivamente, como él lo menciona, el tema de duelo es un tema que todavía es tabú. Duele a hablar de ciertas circunstancias que nos generan duelo. Pero afortunadamente y gracias a la tanatología se le ha dado voz y muchos conocimientos a las gentes que lo requieren. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla y quiero aclarar antes que esa plática que hoy vamos a tener no va a sustituir ningún proceso terapéutico por la siguiente razón. Todos los duelos son únicos, como ustedes son únicos. Y son personalizados. Todos son muy diferentes y muy irrepetibles. A través de esta plática vamos a conocer las herramientas teóricas que nos van a permitir rastrear un sentido, dos o hasta tres sentidos que tenemos por ahí ocultos y que los tenemos que ir redescubriéndonos. Vamos a poner un poquito de atención a algunas cuestiones que les voy a mencionar y ustedes traten de analizar en dónde está ese valor que sí lo tiene. Dense la oportunidad de descubrirlo
Hay otra cuestión que quiero que sí, mucha gente a veces no quiere tocar esta situación, pero tenemos que ser conscientes de nuestra propia finitud. Entonces, la vida hay que vivirla de la mejor manera, a pesar de tantas circunstancias que día a día vivimos. Eh, Me decía ayer Rod, dice, es que necesito que me enfoques, por favor, la cuestión de comprensión. Digo, "Ah, bueno, pues vamos a explicar qué es tanatología. Y que me expliques también los procesos. Bueno, o sea, los procesos. Pero algo más, le digo, sí, la reconstrucción. Entonces, la reconstrucción voy a tratar de más o menos enseñarles desde una mirada de logoterapia. La reconstrucción, afortunadamente, existen muchas áreas en las que podemos aplicarlas, desde la gestal, la psicología humanista, la transpersonal, pero en este caso, la que yo les voy a mencionar va a ser de logoterapia. Ya luego les voy a decir por qué. Ujú. Que vamos a compartir. Ok. ¿Se ve la imagen, este error? Sí, sí se ¿Sí se ve. ve? Ok. Vamos a empezar. El tema de hoy es del dolor a la esperanza y cómo sanar un duelo. Primero vamos a comprender los conceptos para darle el fundamento e integrarlo bien a estas cuestiones desagradables de la vida. Vamos a entender que tanatología es el estudio o tratado de la muerte. Sin embargo, fíjense que desde hace muchos años el término de tanatología, la parte de logía, que todos sabemos que es el estudio tratado, los filósofos griegos le daban el significado de sentido. Entonces, imagínense ustedes, desde hace cuántos años ya se estaba hablando del sentido de la muerte. Fue acuñada por primera vez en 1901. Fue por un médico ruso que, por cierto, ganó un premio Nobel. Se llamaba Eliad Meshnikov. Y él era un médico forense, por eso es que antes la tanatología, dijo, bueno, es una rama de la ciencia y fue como tal acuñada para darle ese sentido a la muerte. Sin embargo, fue hasta el 1962, fíjense cuántos años han pasado, y hasta el 62 cuando una doctora, también una excelente, que gracias a ella conocemos estas experiencias emocionales que pasamos cuando hay una pérdida. Elizabeth Kubler-Ross en 1962 empezó a hacer un estudio, pero ella lo empezó a hacer en pacientes que tenían enfermedades. A mí no me gusta decir terminales, la palabra terminal, uy, se me hace muy pesada. En la actualidad luego decimos en enfermedades crónicas avanzadas. Ella empezó a observar ciertas vivencias, emociones que estaban pasando todos estos pacientes y empezó a hacer sus estudios y dijo, bueno, a ver, cuando viene la noticia pasa esto, de ahí viene esto. Entonces ella le puso un nombre a cada emoción de este duelo que estaban pasando estos pacientes
por la pérdida de su salud. Ya con los años, estas etapas de que ella nos aportó y que hoy todavía siguen siendo trascendencia su legado, fueron aplicadas a otro tipo de pérdidas. Entonces, fíjense cómo si analizamos cuando tenemos pérdida de salud, que pasamos ciertas emociones, pero también cuando hay pérdidas en familiares, de una pareja, del trabajo, de la libertad, de algún amigo, alguna amiga, cambios emocionales también, incluso tragedias. ¿Se acuerdan en el 2010, el huracán, qué cambio nos llegó a ocasionar y vimos tantas pérdidas y todo el desastre que hizo? Muchos duelos, mucha gente perdió sus casas, algunos incluso perdieron a sus seres queridos. ¿Y qué no podemos decir de lo que acabamos de pasar? Y digo acabamos porque todavía como que duele recordar cuántos amigos, cuántos familiares o allegados perdimos en la pandemia. Entonces, como ven, la tanatología ha crecido muchísimo, tanto en área médica como en la educativa, en la espiritual que hace tanta falta, en la infantil, en los niños, niñas, adolescentes. Existe la tanatología que llaman humanista existencial y la transpersonal. Mm, el duelo, eh, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, vamos a comprender un poquito más de esto y vamos a empezar a dar conceptos como el duelo. Si ustedes ven la imagen ahí de duelo, la palabra duelo, que es duelum y dolus, que está compuesta, significa un combate y el dolor. O sea, es un combate que hay en ese duelo que antiguamente, pues nosotros decíamos, hay el duelo en la época medieval, era porque dos individuos se iban a combatir, iban a pelear. Dejaron la palabra duelo porque pues alguno iba a perder. En la vida vamos perdiendo, vamos ganando esos duelos. Y hay veces que desde muy pequeños ya empezamos a tener pérdidas de la que ustedes quieran. Parece que la vida nos pusiera esos microensayos para el duelo tan impactante que algún día todos vamos a atravesar. El duelo es transformador, es sanador y hay una etapa de nuestra vida que hace una comunión entre la vida y la muerte. Yo siempre digo que en la fila de la muerte todos estamos, pero no sabemos qué lugar ocupamos. Esta experiencia universal nos lleva a una serie de pensamientos y sentimientos que van a ir asociados a una serie de cambios y síntomas físicos y emocionales. A veces llega a ser muy traumática, como en la imagen ven ustedes, como si fuera una descarga eléctrica esa noticia que nos acaban de dar. Hay veces que esa pérdida, esa pequeña herida, como Rod lo maneja en un taller, esa pequeña herida necesita cuidados y tiempo en el proceso para lograr un equilibrio sanador. Pero también hay heridas que son muy grandes y necesitan más cuidados y más tiempo.
Existen diferentes tipos de duelo. Hay desde un duelo le vamos a llamar normal porque los duelos no es una enfermedad, es una emoción que atravesamos, que nos puede, el primer año es totalmente una serie de cambios porque parece que los meses nos recordaran tantas cosas a ese ser querido. Existe otro duelo que es el anticipado. Es esos duelos a los que los médicos nos enfrentamos cuando les decimos una noticia desagradable a nuestro paciente, en esos momentos en que ya no es posible curar, pero es el momento de iniciar un gran trabajo de acompañar. Hoy existen los cuidados paliativos y ese duelo anticipado permite que los cuidados paliativos le den ese derecho de confort a ese paciente, hablando en ese tipo de duelos. Entonces hay veces entonces me anticipo al dolor. No, 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 no. No es que te estés anticipando al dolor. Vamos a tratar que sea menos impactante ese dolor, porque vas a tener tiempo para hacer muchas cosas. Y cuando llegue el momento, te va a quedar el todo lo que hiciste siempre en vida. Existen otros tipos de duelos, los crónicos, esas personas que llevan años guardando luto, más de 20 años, 15 años. Existen otros tipos de duelos, los inesperados. Eso es como ese rayo que se ve ahí, que de repente estábamos todos bien en la fiesta y ¡pum! Nos llega la noticia. Estábamos tranquilos en casa y nos llega esa noticia inesperada. Es un shock. Hay otros tipos de duelos, son esos duelos ambiguos en los cuales ejemplos los tenemos todos los días. Personas que andan buscando a sus seres queridos que no saben si rezar porque ya no están con nosotros o seguir buscando con la esperanza de encontrarlos. No saben, es una ambigüedad de la vida ese duelo. Y hay los desautorizados, esas pérdidas que han sucedido en generaciones en nuestras familias y está prohibido hablarlas porque duele mucho o porque qué pena. ¿Cómo vamos a hablar que se suicidó? Los desautorizan. Y bueno, los duelos en estas situaciones llevan un tiempo, llevan un proceso y jamás se ven acelerar ni prolongar. Este proceso, este duelo, como decían los hebreos, del salir de este mundo, llevan su tiempo, como se ve en la imagen. Todo llega a ti en el momento adecuado. No nos presionemos. Duele la ausencia, duele lo que pierdes, pierde lo que cada día estamos perdiendo, pero no nos lastimemos presionándonos en que ya queremos que pase esto rápido. Hay muchos autores que hablan de los procesos del duelo, desde Freud, de Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene un libro muy bueno, se los recomiendo, La muerte y los moribundos, que habla de todas sus etapas de una manera extraordinariamente explicada. Neymeyer.
Nancy O'Connor, Bowling, Melanie Klein, Bucay, que a Bucay lo encontramos por todos lados, William Worden. Pero aquí en México también tenemos unos extraordinarios fundadores de instituciones y de asociaciones de tanatología, que son excelentes tanatólogos, como uno de ellos que fue el alumno de Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Alfonso Reyes Subiría, y que en la actualidad está el doctor Martínez Arronte. Existe otra institución que está a cargo de una excelente tanatóloga, Teresita Tinajero, y también tenemos otro tanatólogo más con una mirada transpersonal, también excelente, el doctor Polo Scott. Entonces, afortunadamente en México se ha permitido que crezca el conocimiento de la tanatología. Y pues ya entrando al tema, yo siempre me gusta iniciar las etapas del duelo con la maestra, con la fundadora de la que conoció, la que dio a dar a conocer el mundo, lo que estaba sucediendo en estas experiencias que descubrió en todos esos pacientes que ella vio en etapas terminales y también que sus familiares estaban pasando por esas experiencias dolorosas, ¿no? Desagradables. Estas etapas del duelo, así como las ven, no crean que ya las puse ahí de desorden. Las puse de esa manera porque no son lineales. Las etapas del duelo no son lineales. Estas emociones desagradables, así son. Hay gente que no pasa por una negación, o hay gente que de la depresión regresa a la ira. Pero lo que yo sí quiero, y quiero que se lleven conscientes, que estas etapas a su tiempo tienen que ir dejadas atrás. La aceptación va a llegar, pero hay que aceptarla con un sentido más agradable, buscándole un significado a este duelo. Vamos a la siguiente. Ok. La primera etapa que ella puso fue la negación. Recuerden, no son lineales, no llevan ese orden, no es una receta. La negación es adaptativa. En esta etapa van a surgir frases como cuando alguien, ¿cómo estás? Y me siento bien. O hay veces que solos o solas piensan, esto no me puede estar pasando a mí. Evitan reconocer la pérdida. Es una etapa que posteriormente ella observa otra experiencia, otra emoción, y puse esos signos de interrogación en la imagen porque es en donde surgen el por qué. Porque a mí. Y están enojados. Nada les parece bien, todo les incomoda. Y el hecho de recordar el proceso de esa pérdida les genera más enojo. No quieren platicar con nadie. Mucha ira, como la imagen que ven ahí. Y sí, toda la vida. ¿Por qué? ¿Pero por qué me pasó a mí? Mira, hay tanta gente allá, vagos y haciendo, ¿por qué no les pasa a ellos? ¿Por qué a mí? Hay una etapa más, que es en donde empezamos a ser más flexibles y permitimos el acompañamiento ya.
trato de imaginar, o trátense de imaginar ustedes que se están viendo en distancia, cómo se ven. Entonces empieza esa negociación de, necesito tratarme mejor, necesito ser más amable conmigo mismo. Dios, déjame vivir un poco más. En esta etapa puede surgir la esperanza. Hace mucho tiempo, les voy a contar una experiencia. Me mandan a hacer una valoración a una señora ya grande, pero a mí lo que me inquietaba es que su actitud no era como los demás pacientes que tenían miedo porque iban a entrar a una cirugía cardiovascular. Y la señora me dijo, ¿verdad, doctora, que sí voy a pasar? Y ya quiero pasar pronto. ¿Me van a pasar ahorita? Yo no, a ver. Sí va a pasar, pero hoy no, va a pasar mañana en la mañana. Es que yo ya quiero que sea rápido. Créeme que me quedé yo con esa duda que yo le dije, ¿por qué quiere usted operarse tan rápido? O sea, la mayoría tendría mucho miedo, porque sí, y más una señora que tenía más de 70 años. Su respuesta fue la siguiente: doctora, necesito vivir, que Dios me dé más días o unos pocos años para ver a mis nietos crecer, porque en un accidente fallecieron sus padres y no tienen a nadie más que a mí. Y es increíble que todavía hace 3 años yo decía, ya para qué vivo, ya estoy grande, ya no, ya ni me quiero operar ni nada, pero con esto que pasó, que me enojé con la vida y ya empiezo a negociar la vida con Dios. Surgió la esperanza en ella. Ella estuvo en duelo, ya no quería vivir, ella estaba fastidiada de la enfermedad, ella no quería saber nada, ni se quería operar. Dice, yo ya estoy grande, pero eso la hizo cambiar. Como ejemplos de esos hay muchos, ¿eh? Muchos, muchos, pero sí encuentran mucho sentido después de una situación y una experiencia dolorosa de un duelo. Hay una etapa más que nos menciona Elizabeth Kubler-Ross, que es la tristeza, la depresión. ¿Por qué pasa esto? Porque ya nos estamos haciendo más conscientes con el tiempo de la ausencia de nuestro ser querido y tratamos de comprender lo ocurrido, lo que está pasando en silencio. Hay veces que no se aceptan visitas, no quiero saber nada, se la pasan llorando, están muy tristes. Y nuestra cultura, que es tan culpígena, surgen. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si no le hubiera dado? ¿Y si no? ¿Y si salen por muchos lados? La ausencia está y es una realidad. Y si vive con mucha tristeza y en algunos casos con culpa. Pude haber hecho más. Hay una experiencia más, que es la de la aceptación. Ya empieza a respirarse una cierta paz. Ya puedo hablar de mi pérdida. Puedo estar solo o sola. Permito más el acompañamiento. No es necesidad de que yo esté hablando de mis pérdidas, sino si no quiero tocar el tema. Ya me miro con más comprensión y con más cuidado a mi persona. Fíjense que se supone que esas eran las etapas que Elizabeth Kubler-Ross
nos deja de legado, de estas emociones que ella nos transcribe, de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión, de la aceptación, pero en la actualidad, ya pidieron permiso a la familia para agregar una etapa más. Y esa etapa es buscarle el sentido. Por eso es que a mí me gusta hacer esto de esa reconstrucción con una mirada de logoterapia, porque en logoterapia siempre buscando el sentido, ya no le pregunto a la vida por qué me está pasando esto, o por qué me castiga, o por qué a mí, ya no le pregunto, ya le respondo a la vida con esto que me tocó, que me está o que me tocará vivir. Por eso es que no les vaya a ser extraño en que "Ay, la doctora nada más nos dijo 5 etapas y resulta que son 6 etapas. Ya está autorizado y ya van a ver ustedes esa etapa más del sentido de esto, del duelo, del sentido a la vida que se impone. Y bueno, yo quise ahí agregar un, un conocimiento más de este hombre también estudioso de los duelos, que le pone tareas del duelo. Estas tareas de William Worden, que es otra mirada, pero sí tiene similitud a las etapas, a las emociones, pero él pone tareas a esas emociones, a esas experiencias que se van atravesando en el duelo. Y él pone, una de las tareas es aceptar la pérdida. Aquí en México se acepta mucho eso, se hacen funerales, se hacen rituales. Tenemos que reconocer y enfrentar los hechos. Él pone una tarea más, elaborar las emociones. Tenemos que dejarnos acompañar para evitar un duelo crónico, un duelo callado, silenciado y que hace mucho daño a esas generaciones familiares. Hay que adaptarse a la ausencia, en donde está, en donde estamos de una manera dinámica, en un nuevo mundo sin el otro. Hay que construir esas realidades. Y si Rod me da permiso, él tiene una frase en ese libro tan hermoso que precisamente habla de esa dinámica. No cansarse de empezar de nuevo. Hay que transformarse desde esa luz de amor que nos dejan nuestros seres queridos. No tenemos que bloquear ese crecimiento. No se debe de decir, supéralo, ya pasó. No podemos olvidar. Los vamos a recordar, pero de otra manera. Pero no se dice supéralo. Y con esto, ya que conocimos qué es lo que está pasando con nuestras emociones, dice Nietzsche que en quien tiene un porqué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y pues, hablando de reconstrucción, vean esa imagen.
En esa imagen van a ver ustedes ese joven que representa estas nuevas generaciones que tienen que aprender a ir reconstruyendo o construyendo esa resiliencia. Si ustedes observan bien ese camino de dice humano, lleva un camino hacia ser persona. Esa manera de ir transformando las dificultades son oportunidades para crecer. Ya crecemos, con alimentos, pero no me refiero a ese crecimiento y desarrollo. Me refiero a ese crecer como persona. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo llego a lograr a veces a ciertas situaciones? ¿Cómo descubro mi sentido? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué significado tiene o elijo que tenga mi vida? Esa mochilita que lleva él, no dudo que lleve valores. Esos valores de actitud, esos valores de sus experiencias, de sus vivencias y ese valor de creatividad. Logoterapia. Ay, esa palabra tan larga. Es curación del sentido. Eso es lo que significa la palabra logoterapia. Y quien la acuñó fue Víctor Frankl, un médico neuropsiquiatra, sobreviviente a lo más inhumano que pueda haber en esta vida. Los campos nazis de Auschwitz y Dachau. Él vivió muchos duelos. La pérdida de una esposa que probablemente estaba embarazada, de sus padres y de otros familiares. Gracias a la sabiduría y el conocimiento que tenía Víctor Frankl, muy amigo de Freud, él también se llevó a la tarea de observar la conducta y gracias a sus conocimientos adquiridos empezó a darle forma a lo que él estaba observando, que estaba sucediendo en esos campos. Él es el fundador de la tercera escuela humanista existencial llamada logoterapia. Cuando tengan la oportunidad, si hay jóvenes aquí, lean uno de sus tantos libros que tiene, que es el libro, Perdón, Rosy, si puedes fijar tu... Ahí está, ya. ¿me escuchas? Ya, pues te quedaste en el libro, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Víctor Frank también nos deja un legado muy interesante. Cuando nosotros escribimos, llegamos a descubrirnos muchas emociones. Y en ese autodistanciamiento que hacemos a través de la escritura podemos descubrir muchas cosas. Víctor Frank se la pasó observando y escribiendo, y aunque le rompieron sus libros, él logró rescatar. Y entre tantos sus estudios, nos puso tres pilares muy importantes en la logoterapia. El primero es libertad de voluntad. Todos nacemos libres. Todos nos permitimos elegir con esa libertad
pero tenemos que ser conscientes y responsables del camino que vamos a elegir. Si es un camino agradable o desagradable porque queramos vivir la experiencia, pero esa libertad es de librarnos de algo para algo. Yo ahí les puse la palabra responsable porque tenemos que ser muy, muy responsables con lo que vamos a elegir y ser muy conscientes que si escojo el camino A, ¿qué sucede? O el camino B. Él nos da otro pilar más, que es la voluntad de sentido. ¿Y cómo logro esa voluntad? ¿Cómo le doy sentido? Dicen los chamacos, que alguien me explique con la actitud. Todo el mundo habla de actitud, pero esa actitud de un sí a la vida a pesar de cualquier cosa y hasta el último instante que respiremos. Ahí es donde nos apoya tanto también los cuidados paliativos. Pero en otras circunstancias, un sí a la vida a pesar de otras situaciones que no son agradables. Esta actitud se va a activar por una triada que Víctor Frank le llama triada trágica. ¿En qué consiste esta triada trágica para Víctor Frank? El sufrimiento, que con una adecuada actitud la podemos convertir a un servicio. La culpa, que con una adecuada actitud podemos lograr un cambio. Y la muerte. ¿Qué actitud le doy a la muerte? Me hago responsable por si tengo pendientes que tengo que resolver o le dejo los problemas a mis familiares. Que me quiero, que me comprendo, que me respeto y respeto a los que están conmigo. Existe otro valor más, que es el de creatividad. Es cuando damos algo que hacemos nosotros, algo que desarrollamos. Esos sueños, ¿cómo los vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer para tener esos sueños? Primero, tener confianza en mí mismo, que lo voy a lograr. Y así ven ustedes, ejemplo, grandes escritores, grandes cantautores, grandes diseñadores. Si ustedes leen un poquito su biografía, se van a dar cuenta que le dieron ese sentido, tuvieron la voluntad con un valor de creatividad. Existe otra vía desencadenada de esa voluntad de sentido, que son las experiencias. Esas experiencias que estoy recibiendo de este mundo y qué capacidad tengo de expresarme con amor desde mi experiencia. Esa vocación de ser útil por alguna experiencia es un valor de acuerdo a mi experiencia que voy a hacer. Un pilar más es el sentido de vida. Ser realistas. Y finalmente lo que vemos muchos, y un día platicábamos entre varios que siempre, siempre atrás de todo eso hay mucha fe. El hombre necesita creer en algo. Por eso hay tantas religiones. Necesitamos creer. Y también hay una base para encontrar el sentido de vida,
el amor. Una persona sin valores, sin voluntad, estamos como muertos en vida. Dice Víctor Frank que como en una anestesia existencial. Hay algo muy importante que dicen, bueno, yo no voy con el psicólogo, no voy con el tanatólogo, no voy, pero tengo una red de apoyo. No se olviden de sus redes de apoyo. Hay gente extraordinaria que no necesitan tener títulos y estudios, pero son un gran apoyo. El estar en la misma red de apoyo, en la familia, en las amistades, en una ayuda profesional, por si vemos que nos estamos estancando en alguna etapa de ese duelo y necesitamos más ayuda. Yo ahí les comparto algunos de los libros, bueno, si no se va a llenar ahí esa imagen de libros, pero hay unos libros extraordinarios. Y hay uno que me gusta mucho, que es Abrazar hasta el último aliento. Este libro es muy bonito porque de esta autora desde una óptica diferente, desde, desde amor, compasión y cuidado, comparte experiencias y casos eh, de sus propios pacientes. Miriam Israel, ella es tanatóloga, logoterapeuta y tiene muchos estudios y diplomados también en cuidados paliativos. Fue de las primeras. Si algún día tienen la oportunidad busquen en YouTube o a Miriam Israel, es una mujer con mucha experiencia. Hay también un cuento que es un cuento muy pequeñito de Jorge Bucay, un cuento triste, no tan triste, que también habla del duelo por la pérdida de un hijo. Eh, no pude dejar de poner ese libro tan bonito que tuve la oportunidad de compartir con Rod la primera vez que lo presentó. Extraordinario. Y es un título tan lindo de Nunca te canses de comenzar de nuevo. No nos cansemos, todavía no. Em, Les comparto un libro de logoterapia, el primer libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Y hay una película de Matt Thompson, Amar la vida. Hay una película más de Cartas a Dios, niños con cáncer. Es una experiencia de un niño y cómo esta extraordinaria mujer, sin una formación profesional, llega a ser un acompañamiento adecuado, muy necesario. En este niño, no les voy a contar la película, véanla, pero todo esto sirve de reflexión y que ustedes descubran esa misión que tienen y que Víctor Frank nos deja una tarea que tenemos que descubrirla. Les agradezco mucho. Traté de irme lo más rápido que pudiera y les dejo aquí las referencias bibliográficas por si alguien se interesa por leer un poquito más de esto. Eh, Hay mucho. Esta información que les acabo de dar es algo básico, pero yo sé que si se dan la oportunidad de leer un poquito más acerca de todo esto, les va a servir, les va a ayudar muchísimo. Como les comentaba yo al inicio, la tanatología se le ha abierto mucho campo, ya no es el tabú de este, de que no se mencionaba
Ahora ya por todos lados se habla de tanatología, por todos lados. La pandemia nos obligó a conocer un poquito más de algo que desde los 80s ya existía aquí en México con el doctor Reyes Ubiría, pero a veces nos negamos, ¿no? No queremos aceptar nuestra propia finitud. Em, no sé si tengan preguntas, si nos da tiempo, los escucho. Sí, gracias, Rosy. En estos momentos no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera compartir. Sí, yo Sí, sí, no sé cómo levantar la mano, por eso solo abrí el micrófono. adelante, Ana Patricia. Sí, gracias. Yo perdí una hija, ahora el 17 de marzo cumplió 3 años y fue por suicidio. Y ella apenas tenía 24 años. Yo iba trabajando, he estado trabajando el duelo con apoyo de psicólogos, pero ahora que cumplí 3 años, de repente siento que tuve como un retroceso que ahora estoy como negando lo que está pasando. ¿Es porque ella cumplió 3 años por esa fecha o porque ando mal? No sé, tengo tantas dudas. Es que a veces siento como que es una mentira y que ahorita voy a disfrutar de este sueño, de esta pesadilla. Entonces, ¿eso es normal ya a los 3 años? ¿Es porque acaba de pasar la fecha de los 3 años o es porque yo ando mal? Es mi duda enorme, enorme, me está matando. Eh, señora Patti, no está mal. El, la fecha de recordar la está asociando a ese momento desagradable y la mente es una cosa increíble. Haga de cuenta, yo siempre digo, es como cuando nos aprendemos, nos enseñan en la escuela algo y lo estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo y ya de repente dicen, ¿cuánto es 8 por 7? Rápido, contesta 56, ¿no? Pero aquí asociamos la fecha de la trascendencia de su hija y pues se nos viene la emoción de melancolía y muchas cosas y empezamos a recordar la persona que le está haciendo su acompañamiento o lo puede platicar, le va a poner actividades para que vaya soltando esas situaciones que está usted nuevamente viviendo. El, hay a veces momentos que recordamos y que son como crisis. Acuérdese que tiene que honrarla porque fue parte de su familia y tiene que honrarla a través de su vida, viviendo y recordándola amorosamente, viviendo su propia vida usted. Agradezca todo lo bonito que ella dejó por tanto tiempo compartido. Perdonar. Hay veces que es necesario perdonar la manera en que trascendió. Hay que despedir. Si usted cree necesario volver a despedirla para una trascendencia en paz de su hija. No está mal, Anita. La melancolía nos gana. Ah, Hay veces que nos llega a suceder. Pasa uno por alguna ciudad, un lugar, y vemos y ¡ay! Nos viene la melancolía, ¿no? Eso ya pasó. Pero sí, es recordar de una manera agradable y bonita. Es todo lo que vivimos en esos momentos, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Anita. Gracias, se lo agradezco. Y es que viera que se me ha juntado con duelos que yo no había resuelto, que yo no sabía que andaban por ahí. Entonces, se me juntó mucho, se me juntó muchísimo y eso ha complicado todavía más lo del duelo de Ana Elena. Ha sido sumamente duro, o sea, tenía como dos o tres duelos por ahí sin resolver, sin cerrar ya etapas y se me juntó demasiado. Entonces fue así como, aquí en Costa Rica decimos mucho con demasiado Claro. y eso fue, entonces todavía más duro. Le agradezco muchísimo, doña Rosa. Un gusto. Adelante, Luz. Gracias. Hola, buenas noches a todos. La verdad, muchas felicidades. Me gustó muchísimo esta plática. Retomé varias cosas que pues ya conocía. Yo soy licenciada en enfermería y yo hace 2 años perdí a mi mami y fíjate que sí, yo viví la etapa de duelo previa porque fue un cáncer. Entonces, cuando ya nos dicen solamente hay que esperar es cuando te cae la balda de agua fría y dices, no, o sea, ¿por qué no? Y empiezas todas estas etapas. Yo me refugié en un libro que me lo regalaron de mí para mí, está muy bonito, pero ahorita tengo una amistad muy cercana que tuvo igual una pérdida de su mami hace 7 meses y a los 3 meses fallece por un accidente su esposo. Entonces, yo ahorita vi los libros que tú recomendaste. ¿Qué libro puedo yo recomendarle a ella o regalárselo? Porque fueron dos muertes muy espaciadas, muy poco, pero muy marcadas para ella. Se queda sola con 3 hijos, dos menores gemelas, y fue una noticia muy triste. La invité, pero creo que se tuvo que salir, pero sí me quedé con eso de poder a lo mejor brindarle o seguirle brindarle ese apoyo, como lo mencionabas, de que pueda seguir pasando esto, porque sí ha sido muy difícil para ella. O sea, menos de 3 meses fallecen dos de las personas más importantes de su vida. Y sí sé que está pasando a veces noches, madrugadas complicadas. Este libro a mí me ha ayudado muchísimo, pero sé que ella puede a lo mejor tener algún otro. Noté los que nos mencionabas ahí, pero siento que es más para la pérdida de un hijo, o no sé si alguno de ellos le sirva a ella Em, para esto. hay dos libros que están ahí. Hay dos libros. Uno que es el de Miriam, el de abrazar hasta el último aliento, porque ella ahí menciona unos pasos de sanación, que esos pasos de sanación en momentos de crisis, que les comentaba que es honrar, agradecer, perdonar si hay que perdonar algo, y la despedida. Ahí vienen muchos casos semejantes. Tú eres un gran apoyo ahorita para ella, fíjate, eres parte de una red de apoyo, que es lo que yo les decía. Hay veces que gente dice, no, mira, yo no quiero hablar con una gente extraña que me va a resolver. ¿Qué me va a resolver? ¿Qué con que me digas o qué me va a quitar el dolor o qué? Es una etapa que se comprende, ¿no? Porque hay duelos que efectivamente están ahí, atrasados, silenciados, y hagan de cuenta que se infla, y cuando salen, ¡fum!, salen de la peor manera. Y como nos acaba de decir ahorita Anita, salió ahorita algo que estaba ahí estancado y explotó. Se juntó todo. Y eso lo hacen, se ayuda mucho desde una mirada transpersonal. Ujú. Pero el libro de Miriam es muy bueno porque pone muchos casos y hay casos ahí que ameritan cuidados paliativos. Ahora, Rodrigo, en su libro, En experiencia, que también vivió esa trascendencia, no una, dos, también se puede apoyar en ese libro. Ujú. Y qué bueno que estás tú con ella, Gracias qué y bueno que gracias a estás con ella, todos. porque sí es una experiencia bastante desagradable la que está ella viviendo. Y luego a veces que dice uno es un año, el año es el más complicado, ¿no?
Oye, ¿qué va a pasar cuando venga su cumpleaños? ¿Y qué va a pasar cuando se venga la fecha? ¿Y qué va a pasar cuando venga Navidad? ¿Y qué va a... Se tiene que ir planeando, tiene que ir trabajando. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No estamos solos. Ujú. ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna pregunta, algún comentario? Yo les sugiero que, este, que si ven que están también estancados en alguna situación, en una etapa del duelo, afortunadamente ahorita hay muchísimos también psicólogos que apoyan, que están preparados. Hay gente que se está preparando mucho en tanatología también y también ellos ven cuando las cosas no requieren de otro tipo de atención. Ya ahora hay psiquiatras que también estudian tanatología y logoterapia, ¿sí? Porque no todo el tiempo van a estar con el medicamento, ¿eh? Es temporal. La vida sigue. Ujú. Rosy, me gustaría ahí que si nos puedes un poquito profundizar un poco en este tema de, se dice mucho y a mí me ha tocado escuchar sobre de que cuando se supera una pérdida, ya mencionaste como tal que no, como tal no se supera, ¿no? Pero me gustaría que si nos puedes profundizar un poquito más sobre esto, porque luego hay esto, ¿no? Que luego a veces por querer estar bien o queremos apresurar nuestro proceso y luego no sabemos si ya lo superé o luego qué pasa, ¿no? Me regreso, ¿no? Que más o menos se comentaba por aquí en una de las preguntas, ¿no? Pero no sé si nos puedas profundizar un poquito más, sobre todo en Ujú. ese tema, porque yo me topo mucho en eso, oye, ¿cuánto dura el duelo? Oye, ¿ya se supera? O luego se llega a escuchar, ¿no? Ya supéralo, ¿no? ¿No? Entonces son también frases que luego no ayudan mucho en los procesos, ¿no? Pues sí, O cuando te dan la noticia y, y te llegan a visitar de buena fe y te dicen, échale ganas. así Y tú es. por dentro estás así, pues sí le estoy echando Ánimo, todos los ¿no? ganas, o sea, no me échale ganas. Si supieras. Mire, les comentaba que esta experiencia depende mucho de la personalidad. Hay algo que ya traemos en nuestra personalidad que es el temperamento. Es con lo que nacemos. A veces que ven unos bebés tranquilos y otros bebés que están llorando y pues, pero si no tiene nada, ya comió, ya durmió. Es el temperamento, es lo innato, es con lo que nacemos. Pero también es muy importante el carácter. Entonces, esa personalidad que está formada por temperamento y por carácter es bien diferente en todos, porque el carácter es el que vamos adquiriendo con nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras costumbres familiares de país. Es muy diverso. Entonces, hay quienes le llaman superar porque a lo mejor tienen un conocimiento más de lo que sigue. No, seguro me voy a enojar. Después de esto, yo sé que me puede pasar. A lo mejor no quiero que suene a determinismo, pero sí que trabajen en que yo no quiero lastimarme más ya emocionalmente porque sí estoy vulnerada en este momento y todavía me estoy exigiendo que en estos 3 meses o 4 meses que acaba de pasar yo ande, pero happy, ¿no? Festejando, o sea, es imposible. Es como tú dices en tu herida, ¿no? Dices, la herida que le pones el curita, la cubriste. Ese parteaguas que hay de tantas cosas ahora para que ese duelo no sea crónico, para que ese duelo no se complique, para que ese duelo no sea silenciado. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Antes me decía hace tiempo un paciente, es que ya me dijeron que ya no hay nada que hacer. ¿Y que eso cómo lo supero? Si no quiero hacer nada, ya, si ya me voy a morir. Y así estuvo como unos 3 meses, hasta que dijo, cuando usted quiera, le vamos a dar más información, cuando usted lo decida. Fíjese que ya tengo 5 meses y ahora sí ya quiero escuchar. Bueno,
a ver qué más se puede hacer, porque yo no quiero estar así. Ya me dijeron que si no es curar, que hay que acompañar, pero no sé cómo es eso. Sí, porque pues yo fácil con esto no voy a estar ni 5 años y ¿ya qué? ¿Ya para qué? ¿Cómo que para qué? Entonces empiezan a buscar muchas cosas. Hay que buscar sentidos y no uno, dos o tres sentidos con este tiempo que me está tocando vivir. Yo te comentaba, hay veces que podemos estar bien sanitos hoy, pero mañana quién sabe si estamos. Entonces, si yo tengo la oportunidad o un tiempo de vivir y que sea con calidad y confort y también para no dañar a terceros, porque mi familia sufre. Yo estoy sufriendo, pero también la familia sufre. Yo me quiero, pero también quiero a mi familia. Ya no quiero que me vean llorar. Ya no quiero que me vean enojado. ¿Qué recuerdo les voy a dejar a mi familia? Y yo no les digo, vas a superarlo. O sea, no, vas a atravesarlo de la manera que tú elijas atravesar este proceso. Y créeme que hay pacientes que le dan a uno, híjole, yo digo, mm, no es un libro, es toda una biblioteca de vida. A mí esas experiencias les doy mucho valor porque veo a ese humano cómo está creciendo más como persona hasta el último día de su vida. Y dejan a sus dolientes con un cierto confort también a ellos que hicieron lo que se pudo hasta el último día. No se paralizan, no se paralizan. Pues ya no hay nada que hacer, no, pues ya. O sea, ¿y qué? ¿Lo vas a tratar como muerto vivo? Y en los duelos hay que fijarse en qué etapa me estoy estancando. O sea, ya van 4 años y 5 años y yo sigo enojado. ¿Qué está pasando? Porque a lo mejor por ahí alguna sustancia química no está funcionando bien en mi organismo y necesito un apoyo de un profesional, que también son cuestiones temporales y hacen toda una historia clínica y ver por dónde van a entrar ellos a trabajar. Hay quienes les va muy bien con apoyo psicológico gestal, otro humanista, otro transpersonal, pero digo, los duelos y los manejos para ese acompañamiento son diferentes. Entonces es analizar bien esa personalidad, ver cómo fue, en qué circunstancias. Son diferentes. Yo no puedo decir, ay, a ti tu duelo te va a durar 6 meses, a ti tu duelo te va a durar 2 años, y tu duelo, espérate, hay que ver el contexto. Yo no puedo etiquetar y decir, ah, no, a ti te va a durar, ah, tú porque estás chavo te va a durar menos. Ah, tú porque tienes 5 años y perdiste a tus papás. No, estás chavito, no, tú sabes nada de la vida. Esos caminos nos están haciendo resilientes. Hay quienes pierden su sacapuntas favorito y está llorando. Y el que está a un lado le dice, tú lloras por un sacapuntas, yo perdí a mis papás. Diferencia de resiliencias, diferentes duelos, son diferentes. No puedo hacer determinismos, no es matemáticas, pero sí observar en qué etapa a lo mejor estoy estancado. Ujú. Digo, hay gente que no pasa el de la negación porque pues ya venía el aviso, ¿no? Ya sabías que un día iba a pasar, no sabíamos cuándo, pero iba a pasar. Pero mientras, ¿qué hago en ese tiempo? Ese es de los duelos anticipados son, yo siento que son hasta de los más nobles, porque le da tiempo a la persona que va a trascender a resolver problemas
incluso personales, que a lo mejor no se lleva con algún familiar y es el momento de que se dé ese diálogo, ¿no? Si así lo quieren. Problemas de alguna situación, de asuntos personales económicos que también están ahí, porque a veces están bien controlados de dolor, bien controlados de muchas cosas, hablando de un enfermo con una enfermedad muy avanzada, pero están muy preocupados. ¿Qué le preocupa? Y entonces ya empiezan, no, pues es que me preocupa que pues no sé nada de mi hijo y pues está vivo, sí, porque no le habla. "Mm, no, es que sí estoy preocupado porque no he arreglado por ahí unos documentos y entonces está siendo responsable porque va a llegar el momento y como decía una amiga abogada, tienen que hacerse responsables hasta el último momento. ¿Qué tan responsable soy? O sea, ya me está avisando la muerte que sí, voy a trascender, no sé cuándo. Hay que se quede todo revuelto. Y no le voy a hablar a mi familiar porque estoy muy enojado. No quiero saber de nadie. Pero en las noches llora mucho y se dan cuenta los familiares. Está llorando, ¿por qué llora? Hasta que, digo, las redes de apoyo ayudan mucho. Hay veces que dicen, bueno, según la religión que también tengan eso, oye, ¿quiere hablar con su pastor? ¿Quiere hablar con su sacerdote? Y quedan bien tranquilos. Porque antes dicen, ay, es que ya está llamando al padre porque ya se va a morir. No, no es por eso. El señor tiene ganas de hablar o la señora tiene que hablar cosas muy personales con el sacerdote. Entonces, hay mucho campo, hay muchas cosas que hacer, pero yo no puedo decir que un duelo se resuelva en un año, al menos el año no. Pues tienes que vivir, porque todos esos meses van a pasar muchas cosas, el primer año, pero hay que ayudarlos. Ejemplo, se viene Navidad y no va a estar. Entonces, ¿qué piensas hacer en Navidad? Elige qué quieres hacer en Navidad. No el mero día lo pienses. Entonces ya empiezan ellos, ¿no? Pues la verdad es que sí, me voy a ir con mi otra familia, o no, la verdad es me voy a quedar, o eligen. Ya van preparando qué va a pasar para Navidad. A lo mejor digan, no, pues se va a quedar en la casa. No, no quiere estar en la casa. Quiere salir. Quiere seguir viviendo su vida. Quiere recordarlo o recordarla de la manera que a él le hubiera gustado, a ella le hubiera gustado. Ujú. Y va a llegar un momento en que dice, me siento culpable porque no me acordé hoy de esa persona que falleció. Hoy no me acuerdo, me siento con culpa. ¿Por qué te sientes? Porque no me acordé. Y hoy fue su cumpleaños. Y yo me acuerdo que cada año me acordaba. Pero nuestra cultura a veces es, te digo, muy culpígena y, ay, qué emoción, no te acordaste que ya se cumplieron 15 años que falleció. ¿No? Simple y sencillamente se recuerda de otra manera. No es que se olvidan las fechas, pero están presentes. Ujú. Pero sí darse cuenta que cuando esos duelos ya van 3 años, 4 años y 5 años, y seguimos en la misma. Pues yo te digo, existen los duelos, por ejemplo, los ambiguos. Hay gentes, hay señoras que llevan años en ese duelo. Hay que sanar eso. Y es muy fuerte. Es de los duelos, yo creo, de los más impactantes. Cuando alguien pierde un hijo, duele mucho. Aunque hayan pasado muchos años, siguen doliendo, pero hay que cambiar la manera de recordarlos y honrarlos. Ujú. Gracias,
Sí. Rosy. No sé si haya alguna otra pregunta. Rodrigo, Sí, a la aquí, luz. José, únicamente para preguntarle allá a la licenciada si ya sabe uno que algún familiar va a fallecer, no sabemos, puede ser de alguna enfermedad como cáncer o alguna otra situación, se cayó y tiene un traumatismo craneoencefálico y ya dijeron que pues a lo mejor 3 meses o 6 meses, ¿hay algo que se recomiende que puede uno leer o hacer por uno, por mí mismo, no por él? Nada más, esa es la pregunta. Primero, José, es una pregunta bien interesante porque dices, ¿qué hago por mí, no? ¿En qué me puedo ayudar? ¿Cómo me puedo acompañar? ¿Cómo puedo asimilar esto? Fíjate, José, cuando nosotros vemos hacia atrás lo que ya sucedió, nos genera mucha tristeza, incluso a veces hasta depresión. Cuando nos enfocamos a lo que todavía no ha pasado, nos genera demasiada ansiedad. Por eso es que desde la mirada de la logoterapia somos más realistas y existencialistas a tu hoy. ¿Cómo quiero vivir mi vida hoy? ¿Preocupado o ocupado en darle un acompañamiento a este ser querido que le pasó este evento y que no sé en qué momento puede suceder algo desagradable, finito? Ese tiempo yo puedo acompañar de la manera que tú quieras, con lo que eres, con lo que tienes y con lo que puedes. Si a ti te gusta leer, hay unos libros, hay uno de ellos de Meyer, Aprender de la pérdida. Es un libro pequeñito, ¿sí? Te puede ayudar si te gusta la lectura. ¿Ya lo anotaste, José? Sí, ya le tomé la captura. Ok. Hay otro libro de Alba Payás que se llama El mensaje de las lágrimas. Es una guía para ir comprendiendo esa pérdida de ser querido. Alba Payás. Sí, ¿Listo, sí, José? sí, ya quedó. Sí, mi pregunta es, si ya estoy enterado de que tengo que pasar por las etapas de los Ujú, duelos, ujú. ¿cómo? O sea, no es de que quiera yo no pasar, sino cómo disminuir Ok, esas etapas que sé que necesariamente hay que pasarlas. ok. Tienes que buscar alguna actividad también que te distraiga un poquito de ese pensamiento, ¿sí? Puedes hacer Sí, ejercicio, eso ayuda muchísimo. Ujú. Alguna actividad que te despeje un poquito de ese pensamiento. ¿Sí, José? sí, sí, correcto. Gracias, Sí, José. gracias. Sí. Pues muchas gracias, Ujú. Rosy, por tu tiempo, por compartirnos pues todo esto que tiene que ver con el duelo. Creo que cuando uno está transitando por este proceso, a veces desconocemos muchas cosas, ¿no? Y creemos que lo que estamos viviendo, pues es que está mal, que estamos locos, ¿no? Y cuando conocemos más sobre qué se vive, las etapas del duelo, pues de entrada yo creo que pues nos comprendemos
más y mejor, ¿no? Sí. Y creo que eso ayuda mucho, al menos por experiencia puedo decir que te empieza a dar paz, ¿no? Eh, no es que se vaya de un día para otro esto, ¿no? Ya vimos que hay etapas, hay que transitarnos y hay que atrevernos a transitar, ¿no? Y fijarnos mucho en cuál etapa quizás nos estamos deteniendo, ¿no? Quizás sea como un foco rojo donde tendríamos que poner atención, ¿no? Que esta conferencia que nos has brindado, pues es un paso más, ¿no? El hecho de darnos la oportunidad de estar aquí, yo creo que es un paso, ¿no? En este proceso que pudiésemos estar cada uno viviendo, ¿no? Así es, fíjate que eh, ahorita me quedé pensando y analizando un poquito la pregunta de esta persona que acaba de preguntar qué hacer, ¿no? Fíjate que para Víctor Frank, cuando alguien no encuentra el sentido, cuántas cosas no pasaban antes, ¿no? Era tan impactante la pérdida de alguien que no se encontraba el sentido, se quedaba callado y venía la adicción. Adicción significa no hablar. Y entonces mucha gente que los tachaban, no, pues es que es un alcohólico, pero tú no sabes qué le pasó. No tuvo compañía, no tenía conocimiento, no tenía el saber. Y es muy triste que eso haya pasado y aún siga pasando. Se pierde el sentido. Víctor Frank tiene una triada para eso. Le llamó el triada neurótica. Pierden el sentido, adicción a lo que tú quieras. Llega un grado de tristeza tan grande que se cometen salidas que no deben de ser. O si no, como dicen, está enojado, enojada con la vida, agrediendo a medio mundo, siendo incluso hasta violento. Se pierde el sentido. Por eso es la importancia de conocer en dónde tengo que trabajar esto. Ya me di cuenta, me tengo que dar cuenta. Es hacer ese autodistanciamiento en donde me estoy viendo en distancia, cómo me estoy comportando ante esa película de mi vida. Y si eso que estoy viendo lo quiero cambiar, dándole otro sentido. Me estoy viendo que estoy llorando por lo que se está proyectando de mi vida. ¿Me gusta eso? A mí me gusta eso como me estoy viendo. ¿Qué puedo hacer? O me veo que estoy con todo el mundo muy, muy, muy violentada. ¿Qué puedo hacer? Es esa autorreflexión, ese autodistanciamiento que hacemos. Me veo ahí toda perdida porque ya no sé a qué cosa me puse hoy. ¿Me gusta eso que estoy viendo? Ese giro lo tengo que hacer. O me pongo a escribir aquí, ¿no? Ese día, ¿cómo quiero vivir esta vida hoy? A lo mejor se me olvida hoy escribir, pero a ver, ¿cómo elijo hoy vivir ese duelo? ¿Cómo lo elijo? Más consciente, más responsable. Esas cosas no se hablaban antes, Rodrigo. Es como cuando decían, era un tabú hablar de, no sé, de sexo o de otros temas. Pero ser conscientes que sí es una experiencia totalmente universal. Hay quienes están naciendo y están perdiendo.
Y hay quienes tuvieron la grandiosa oportunidad de haber disfrutado a sus hijos muchos años, pero la vida dijo hasta aquí. Pero hay quienes ni siquiera. Y también se trabaja todo eso. Ujú. Así que desde la mirada de existencialismo hay que vivir nuestra propia, ahora sí que nuestra propia existencia, nuestro hoy, de la mejor manera. Ujú. Por todos los que nos rodean, primero por uno mismo y por los que nos rodean, porque son cosas que están aprendiéndose. Si nosotros vemos las costumbres y tradiciones de antes, no, es que cuando se moría, los niños no van, ¿eh? Los niños no van a los funerales. Ujú. Ahora se hacen acompañar por la persona que está más cerca de ese niño o de esa niña y se da una explicación sencilla, ¿no? Porque también hay edades, lo que les decía yo, depende de los duelos también de la edad. Sí. No, a veces no somos o sea, no es uno tan consciente. Cuando tiene 6 años, 7 años, se dice en la escuela, los seres vivos crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Ah, sí, está bien, como las plantitas, ¿no? Ujú, sí. Como Elizabeth le explicaba a los niños, ¿ves este capullito? Está sufriendo allá adentro, en ese mundo, pero va a salir transformada o transformado de otra manera. Dejó ese mundo, pero salió transformado de otra manera. Hay maneras de explicarles, pero son otros enfoques, otras edades, porque ahí sí se estudia en qué edad está el niño, cómo está su desarrollo emocional y muchas cosas, ¿no? Pero a mí, ahorita, una persona ya grande que nos dice, sí, no te preocupes, mira, todos crecemos, nos repusimos y nos morimos, ya, se acabó. Espérate. No, 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 ya soy más consciente de otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, Pues muchas gracias, Rosy, sí, nuevamente por tu tiempo, no, por no, compartirnos a todo ti, esto. no a Y ti por tu bueno, espacio. y bueno, pues comentarles que este es el inicio, ¿no? De una serie de charlas que queremos ir haciendo, e impulsando con diferentes invitados. Digamos que hoy inaugura Rosy Soy tu madrina, este- entonces. esta parte, ¿no? Y bueno, pues quiero también agradecerles a los que se han conectado. Creo que siempre he dicho que es un regalo el tiempo que están dedicando el día de hoy. Y creo que, como ya lo he mencionado, cuando alguien busca comprender su dolor, ya está dando ese paso valiente de sanación, ¿no? Y bueno, pues el duelo también, como ya se mencionó, el duelo se vive, es personal, es único y no se resuelve también en un solo momento, ¿no? Se requiere un proceso profundo, íntimo, y al mismo tiempo, pues es desafiante. Y por eso quiero aprovechar también este espacio, pues para comentarles que también estamos preparando como parte de una continuidad de esta misma experiencia de esta conferencia. eh, Vamos a dar un taller online que lo he titulado Claves para vivir un duelo, ¿no? Lo que buscamos con este taller, lo que busco con este taller es que, no es un taller más, simplemente es entender lo que sientes, el aprender a cómo transitar por ese proceso y lo que quiero brindarte son herramientas prácticas que te pueden acompañar en tu proceso, ¿no? Está basado también en mi propia experiencia que me ha tocado vivir. En su momento, en el 2017, fallece mi esposa, fallece mi mamá, un día antes de mi cumpleaños fallece mi mamá y en el mismo mes fallece mi esposa, en el mismo año, y bueno, son procesos, bueno, cada quien vive su proceso, pero de acuerdo a lo que me ha tocado vivir y que lo he aterrizado en mi libro, pues he diseñado este taller online que se llama Claves para vivir un duelo. Va a haber
va a haber algunos ejercicios que vamos a realizar. Es como si fuera un complemento a esta inducción que nos ha dado Rosy. Y bueno, va a tener ya un costo de recuperación de 200 pesos, pero bueno, incluye, como les he comentado, un workbook. Vamos a tener ahí unos ejercicios y va a ser el próximo martes 14 de abril a las 8 de la noche, hora de México. Y bueno, ahí está el QR para que lo puedan, pues ahora sí, escanear. Y si no, ahorita se los pongo el link de registro para los que deseen ahora sí, seguirse como un complemento, continuando con esta experiencia en su proceso, ¿no? Como ya les he mencionado, no se resuelve en un solo momento, pues hay que dedicarle el tiempo. Obviamente, pues sí, la ayuda profesional pues, también es importante, pero bueno, son ejercicios que vamos a ir trabajando en este taller. Tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas, para que también ahí se puedan programar. Y bueno, de todas maneras, se hizo un grupo de WhatsApp. La intención es que por ahí vamos a ir compartiendo más información sobre el respecto. Y bueno, hay algunas otras herramientas que también les pueden servir en su proceso. Entonces, si alguno está interesada, pues también lo pueden compartir. Esto no solamente es para los que acaban de vivir o acaban de escuchar esta conferencia. Esto también, si hay alguno que conoce a alguien que quiera pues vivir este taller, lo puede también tomar. No es requisito haber tomado esta charla, pero bueno, es una oportunidad también para poder pues brindar esas herramientas, pero sobre todo entender lo que uno está viviendo en algún proceso y aprender sobre todo a cómo transitarlo, ¿no? Ya nos platicó Rosy sobre los procesos, pero bueno, aquí es ya poner en práctica con ejercicios que vamos a brindar, ¿no? Entonces, está ahí toda la información. De todas maneras, se los vamos a mandar también por correo para que tengan toda la información a los que se registraron. Si los que eh, llegaron sin registrarse a esta plática, escriban su correo ahí en el chat para que también se los haga llegar. Y de todas maneras, ahorita también en el chat les voy a poner el link de registro para que los que no pudieron escanear el QR. Eh, y bueno, pues nada más, pues nuevamente agradecerles, ¿no? Por estar aquí acompañando y darse la oportunidad de este espacio. Y bueno, para eso, pues nada, les vamos a seguir compartiendo más información, ¿vale? Como les decía, este es el inicio de otras charlas. Mi intención es invitar a otras invitadas especiales como tuvimos hoy, eh, que queremos hablar quizás tener invitado con un sacerdote, un abogado, porque el tema de duelo también implica todo ese tema, ¿no? Hablar sobre la importancia del acompañamiento de una red de apoyo, que ya lo ha mencionado. Y bueno, hay muchos temas alrededor de lo que es un duelo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, con el objetivo de brindarles, aportarles y bueno, los que deseen irse profundizando más, pues habrá otros espacios que también para que lo puedan ir tomando, ¿no? Pues nuevamente agradecerles, por mi parte sería todo y bueno, pues de todas maneras, pues ahí seguiremos en contacto y les mando también el correo, a su correo lo del link, ¿vale? Pues nuevamente, gracias, buenas noches. Rodrigo, ¿es una sola sesión? Es una sola sesión de duración de 1 hora y media a 2 horas y vamos a Sí, tener algunos correcto. ejercicios y les voy a mandar antes, a los que se inscriban, les mandaría un workbook donde vienen Sí, ya los ejercicios para que lo puedan descargar y podamos ir trabajando durante trabajando. este taller, Gracias. ¿vale? Ahí Correcto. les dejo Buenas en el noches. chat el link, ¿vale? Pues muy buenas Sí. noches a todos y Perdón, seguimos. perdón. Tengo una consultita. Como soy de Costa Rica, ¿a Díganme. cuánto equivale, digamos, en dólares 200 pesos para tener yo una idea el costo?
Ok, 200 pesos, estamos hablando 10, de 10 10 dólares. dólares, así es. $10. 10 Ujú. dólares. Ah, bueno, gracias. Sí, gracias a ti, Ana Patricia, por conectarte también. Bueno, pues nuevamente, si no hay otra duda, comentario, pues bueno, estamos aquí para servirles nuevamente. Que tengan muy buena noche. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.